Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. La semana pasada la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, prohibió a todo su personal tener instalada la aplicación TikTok en sus teléfonos corporativos. Tampoco podrán instalarla en dispositivos personales que se utilicen, aunque sea parcialmente, para fines profesionales. Según la portavoz de la comisión, Sonia Gospodinova se llama, la medida se ha tomado por razones de seguridad para proteger la integridad de los datos que manejan los empleados de la comisión. Son muchos estos empleados, unos 32.000, que deberán eliminar TikTok de sus teléfonos profesionales antes del 15 de marzo. De no hacerlo antes de esa fecha, las aplicaciones como el correo electrónico o el Skype dejarán de funcionar. ByteDance, la empresa matriz de esta popular aplicación de vídeos cortos, reaccionó con rapidez insistiendo en que su red social no funciona de manera diferente a como lo hacen otras redes sociales, como Instagram, por ejemplo. Creen que la prohibición por parte de la Comisión Europea se debe a ideas equivocadas sobre su plataforma, una plataforma que ha crecido rápidamente. Ha sido, de hecho, la primera aplicación no perteneciente a Meta, es decir, a Facebook, en alcanzar los 3.000 millones de descargas en todo el mundo. El director ejecutivo de la empresa, que es chino, se llama Shou Zi-Chu, estuvo en Bruselas hace un mes para conversar con las autoridades comunitarias sobre la seguridad de los datos en TikTok de los usuarios europeos, pero parece que no les convenció. La desconfianza sobre TikTok, de cualquier modo, no es nueva. Donald Trump ya amenazó con sacarla del mercado hace más de 2 años. En septiembre de 2020, el Departamento de Comercio prohibió la descarga de TikTok y de WeChat. ByteDance tuvo que llegar in extremis a un acuerdo con Oracle para que fuesen ellos quienes gestionasen los datos de los usuarios dentro del país. Tras alcanzar este compromiso, el gobierno Biden prohibió en 2022 que los empleados federales la utilizasen en sus teléfonos corporativos. El Congreso de Estados Unidos, entre tanto, está debatiendo en estos momentos la prohibición total de TikTok en el país. Fue entonces, en plena polémica con Estados Unidos, cuando los directivos de ByteDance reconocieron que parte del personal en China puede acceder a los datos de los usuarios en el extranjero. Eso llevó a que en algunos países europeos se hayan tomado medidas. El gobierno holandés, por ejemplo, ha aconsejado a los empleados públicos que se mantengan alejados de esta aplicación. En el Reino Unido, el gobierno también desconfía y ha llegado a pedir que los usuarios desinstalen TikTok, ya que no es del todo segura. Los dos problemas de fondo son los datos y la influencia que puede tener en otros ámbitos, ya que su base de usuarios es muy numerosa. TikTok ofrece un servicio de vídeos cortos y de carácter viral muy utilizado entre los jóvenes. Esos vídeos se almacenan en los servidores de ByteDance, que, aunque asegura cumplir a rajatabla con la Ley de Protección de Datos Europea, quedan a su entera disposición. No es la única empresa que lo hace. De un tiempo a esta parte, todas las grandes redes sociales han apostado firmemente por este tipo de contenidos, ya que es uno de los más demandados por el público. Pero en Occidente no se terminan de fiar de los chinos. Temen que los datos de los usuarios puedan pasar al gobierno chino directamente, o peor aún, que TikTok se trate en realidad de una aplicación espía que extrae información delicada o confidencial de otras aplicaciones ya instaladas en el teléfono. TikTok es una de las redes sociales más populares y también de las que más han pasado por la contracrónica, junto a Twitter, que nos dio mucho que hablar el año pasado, Instagram, Facebook, etc. Es una aplicación, ya digo, popularísima, 1.500 millones de usuarios tiene en todo el mundo, lo cual la convierte pues, en una de las aplicaciones más comunes en los teléfonos móviles de por lo menos casi toda la juventud. Algo así como el 70% de los jóvenes en Occidente tiene instalada esta aplicación, unos la usan más, porque suben sus propios vídeos y otros la tienen sin ningún contenido propio, pero se dedican a ver el contenido de los demás. También es la aplicación más polémica desde el punto de vista político, al menos desde hace ya unos cuantos años, cosa que este cetro de gran aplicación polémica se lo quitó Twitter durante unos meses el año pasado, pero ha vuelto otra vez de nuevo TikTok a estar en el centro de todas las miradas. Hace 2 años y pico, antes de que Trump
abandonase la Casa Blanca, tuvo la aplicación o la empresa, mejor dicho, TikTok no es más que el nombre comercial, el nombre de marca de un servicio, una aplicación, un servicio de la empresa ByteDance. Bien, pues ByteDance tuvo un rifirrafe con el gobierno de Estados Unidos que amenazó con prohibirla en todo el país, en todo Estados Unidos, si no se buscaba un socio tecnológico local. ¿Para qué iba a querer una empresa como ByteDance un socio tecnológico allí? Bien, pues para que custodiase y gestionase los datos de los usuarios estadounidenses que la aplicación obtiene cada vez que alguien sube un vídeo o simplemente que utiliza la aplicación. En aquel momento no llegó la sangre al río porque Oracle se comprometió a encargarse de los datos. También intervino un tribunal que echó para atrás la orden ejecutiva del propio Donald Trump, pero vamos, luego ya se metieron. Esto fue en septiembre, 2 meses antes de las elecciones, pero los problemas han continuado. La aplicación ha sido prohibida en los dispositivos del gobierno federal de Estados Unidos, ya no con Trump, sino con Joe Biden, también por varios gobiernos estatales de estados de los Estados Unidos, y desde esta misma semana, como os comentaba en la introducción, los empleados de la Comisión Europea tampoco podrán tenerla instalada en sus dispositivos profesionales. Tienen que desinstalarla. En sus dispositivos personales es normal que, bueno, muchísima gente que trabaja en empresas, no digamos ya la administración pública, sobre todo si tienen ciertos cargos, tienen 2 teléfonos móviles. Un teléfono móvil profesional, que es con el que lleva los asuntos de su trabajo, un correo electrónico, las aplicaciones propias de su trabajo, y luego un teléfono móvil personal, que es el que utilizan para sus asuntos privados. Muchas veces lo que se hace es instalar de manera improcedente, instalar aplicaciones personales en los teléfonos corporativos. Hay empresas que esto lo conocen e impiden que el usuario pueda instalar nada. En otras ocasiones no existe ese problema o no existe forma o no han implementado una forma de impedirlo, así que instalan el TikTok o cualquier otra aplicación que en principio no tienen por qué tener dentro de ese aparato. Eso es lo que ha sucedido con la Comisión Europea, donde al parecer, no sabemos cuántos, pero los suficientes como para que lo hayan prohibido tenían TikTok dentro de sus móviles. En el caso de los móviles personales podrán tenerla, pero eso sí, no podrán tener ninguna aplicación profesional como puede ser el correo electrónico o el Skype, es decir, aplicaciones propias de trabajos normales de oficina. ¿Qué aducen en la Unión Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, porque la Comisión Europea es una de las instituciones, probablemente luego vengan más, para justificar esta medida? Bien, aducen que la probabilidad de que los datos recopilados por esta aplicación termine en manos del gobierno chino, que es una probabilidad muy alta, vamos, ya que TikTok es propiedad de una empresa china, la empresa china ByteDance, que os decía antes, es una empresa privada. No es una empresa estatal, pero tiene vínculos más que acreditados con el Partido Comunista Chino. Todas las empresas de cierto tamaño en China tienen vínculos con el Partido Comunista Chino y ByteDance no es una excepción. TikTok recoge muchísimos datos de sus usuarios, más de los que nos imaginamos cuando accedemos a TikTok. Y me incluyo porque tengo TikTok yo mismo desde hace unos meses. La primera vez que hablé de esto, allá por 2020, apenas conocía por encima la aplicación desde el punto de vista de usuario. Ya desde el año pasado la conozco bien porque 2 o 3 veces por semana subo un vídeo de los vídeos cortos que subo también a mi canal, a mis 2 canales de YouTube, que subo también a Instagram, a los Reels, en fin, vídeos de no llegan a 1 minuto de duración o se quedan justo en 1 minuto de duración, y esto me ha permitido estos meses ya conocer TikTok mucho más a fondo. Bien, cuando yo entro y subo mi vídeo, la verdad es que no hago yo mucha vida dentro de TikTok, si os soy sincero, pero sí la suficiente para saber cómo funciona. Los datos que me extrae a mí, bueno, y a todos los usuarios, ya digo, 1.500 millones, pues accede a nombres, a mi nombre, por supuesto a mi edad, tengo que rellenar un formulario, mi número de teléfono, por si quiero recuperar la cuenta, en el caso de que pierda la contraseña, direcciones de correo electrónico, la que le tengo que proporcionar, detalles sobre el dispositivo y el modelo exacto y la marca del dispositivo con el que utilizo la aplicación, la red móvil que estoy utilizando, pues Movistar, Vodafone, la que sea, ¿no? Lo que escribo dentro de la propia aplicación, ya sea poniéndole título a un vídeo, poniendo comentarios a otros vídeos, que eso es bastante común, incluso información biométrica como pueden ser huellas dactilares o directamente la voz o la cara de cada uno. Muchos teléfonos hoy se desbloquean y en muchas aplicaciones se desbloquean con nuestro de manera biométrica o con nuestro dedo
Esto se ha quedado ya un poquito antiguo, lo del dedo, o directamente con nuestra cara. El algoritmo de TikTok también rastrea lo que vemos los usuarios y cuánto tiempo pasamos en cada vídeo, para que, bueno, lo hacen con una intención comercial, evidentemente, para adaptar el contenido que se les ofrece y que puedan pasar mucho tiempo allí y le puedan colocar anuncios. Que publicidad, por cierto, también hay mucha en TikTok. Todos estos datos que extrae, ojo, que no es una excepción. TikTok hace lo mismo que hace Instagram o que hace cualquier aplicación de este tipo. Dan a la empresa que programa y que desarrolla y que pone a disposición de los consumidores esta aplicación, le dan información fundamental sobre patrones de comportamiento, lo que te gusta, lo que no te gusta, etcétera. Bien, como digo, esto no es nuevo. Es lo que hacen las principales aplicaciones de redes sociales. Es lo que hace Facebook, es lo que hace Instagram, por supuesto, que es la gran competencia de TikTok, es lo que hace Snapchat, es lo que hace Twitter, cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Las posibilidades que da Twitter pues no son las mismas que a TikTok, porque en Twitter, aunque sí que hay vídeo, no es una red social en la que prime el contenido de vídeo, sino el contenido de texto. El que empieza a usar estas aplicaciones, y yo por motivos profesionales utilizo no todas, pero sí una buena parte de ellas, sabe perfectamente a lo que se enfrenta. Sabe, cualquiera que tenga estas aplicaciones instaladas en el teléfono, sabe que facilita mucha información personal, empezando por tu propio nombre, tu fecha de nacimiento, el lugar donde estás, a cambio del servicio que da la aplicación. En mi caso me compensa sobradamente porque me dedico a generar contenido de forma profesional, así que necesito una serie de plataformas que me permiten distribuir ese contenido. Pero otras redes sociales, distintas a TikTok, manejan sus datos en el propio Occidente, porque son empresas occidentales. El caso de Instagram pues pertenece a Meta Platforms, o el caso de Twitter, que pertenece a Elon Musk. Lo tienen todo en el propio Occidente, ya sea en Estados Unidos o en Europa, tienen sus propios servidores. Aquí la regulación respecto a la privacidad y el control de la protección de los datos es más estricta y, por supuesto, están sometidos a auditorías. En el caso de que cometiesen un delito con esto, pues se les podría auditar y condenar. Evidentemente les tienen antes que cazar, que a veces sucede y otras veces no sucede, pero bueno, saben que tienen una legislación que cumplir. En el caso de TikTok no es así, los datos pasan por China porque la empresa matriz es de allí. Tiene la sede en Pekín, el mismo Pekín, en un distrito de Pekín, y luego los datos pueden perfectamente terminar en manos del gobierno chino. No olvidemos que China no es una democracia, está pues a 1000 kilómetros de ser una democracia, no a 1000 kilómetros, a 10.000 kilómetros de ser una democracia. Es una dictadura y además una ciberdictadura especialmente interesada en cuestiones tecnológicas. Hay por lo tanto un riesgo más que evidente. TikTok ha reconocido que sus datos, incluso si se almacenan fuera de las fronteras chinas, como es el caso de Estados Unidos, donde desde hace poco más de 2 años los almacena Oracle, una de las grandes de Silicon Valley, pueden ser parcialmente consultados por sus propios empleados en China. Hubo un caso muy sonado el año pasado en el que 2 empleados concretamente confesaron que podían acceder a ese tipo de datos. Estos empleados en concreto eran unos periodistas occidentales que estaban haciendo un reportaje y les empezaron a espiar, en una palabra. Fueron despedidos, hubo pues sus más y sus menos con aquello, pero quedó claro, y esto ya os lo comenté en una contracrónica que hice sobre esto mismo de TikTok hace unos meses, quedó claro que no sirve para nada. La operación Oracle no había servido para gran cosa, ¿no? Este rastreo de periodistas incómodos pues nos venía a decir a las claras que al final hasta el rabo todo es toro y que China es China, te prometan lo que te prometan. Si quieren hacerlo, lo van a hacer porque es la naturaleza misma de aquel sistema. TikTok ha dicho en repetidas ocasiones, ha insistido, que no comparte datos con el gobierno chino y que no lo haría incluso aunque se lo pidieran. Es decir, que llegase en persona Xi Jinping y les pidiese los datos de tal o cual usuario, ¿no? Que no, esto no funciona así como os podéis imaginar. Estamos hablando de grandes cantidades de datos, el famoso Big Data, y por lo tanto no van a la persona, ¿no? Pero vamos, que lo digan tampoco sirve de mucho, porque ByteDance, aunque no quieran, se vería obligada a hacerlo porque así lo impone la ley de China. Sabiendo todo esto, puede parecer atractivo lo de prohibir TikTok.
atractivo, porque si es una amenaza, pues lo suyo es conjurar esa amenaza, ponerle fin, ¿no? Pero claro, aunque se hiciese, ya digo, prohibirlo completamente, no impediría del todo que China acceda a datos sobre estadounidenses y europeos, especialmente los primeros, los estadounidenses. En Estados Unidos, la regulación sobre protección de datos no es tan estricta como en Europa, es decir, que se conoce de casos de piratas informáticos chinos que han estado detrás de algunas de las filtraciones de datos más grandes de la historia. Llegaron, por ejemplo, a hackear la base de datos de la Oficina de Gestión de Personal de Barack Obama. Ya estamos hablando hace un montón de años, esto fue en el año 2015 o 2016, y hace no tanto, en 2018 se produjo un ataque que se identificó proveniente de China contra la cadena de hoteles Marriott, que es una de las cadenas de hoteles más grandes del mundo. Este ataque a Marriott comprometió la información privada de algo así como 500 millones de clientes. Y en Estados Unidos, y no solo, fuera también, el que más y el que menos alguna vez ha dormido en algún hotel Marriott o alguno de los hoteles que pertenecen a aquella empresa. Hay un montón de cadenas que creemos que son independientes pero pertenecen a Marriott. En España, por ejemplo, hay una muy famosa que se llama ACEM, que bueno, solo se encargan de ponerlo a la entrada de los hoteles que pertenecen a Marriott, porque el nombre Marriott tiene muy buena prensa y es muy prestigioso, pero vamos, que fueron 500 millones de clientes cuyos datos, los datos de los que disponía la empresa, quedaron expuestos. Luego además hay otra cosa, y es que buena parte de la información que recopila TikTok de sus usuarios ya está disponible en el mercado, gracias a los corredores de datos o vendedores de datos, no sé exactamente cómo se les conoce, de los que por supuesto nunca hemos oído hablar y que tienen muy pocos escrúpulos, por no decir ninguno, sobre a dónde adjudican o a quién venden esos datos. Son por lo general empresas que recopilan toda esa información o la compran y después la venden. ¿Para qué? Pues para que sus clientes la utilicen. Esencialmente no hay aquí nada de James Bond y de espionaje, simplemente para que le estamos hablando de grandes cantidades de datos, como os decía, para que las utilicen en anuncios segmentados, que es como la publicidad se vende en Internet, es decir, por edad, por sexo, por lugar de residencia. A menudo cuando una empresa quiere hacer una campaña, sabe perfectamente que el producto o que el servicio que está vendiendo no es del interés de toda la población. Si quiero vender un vehículo todoterreno que cuesta precio de venta público son 60.000 euros, ya ahí tienes que acotar mucho a quién le quieres mostrar ese vehículo. Lo mismo pasa, pues por ejemplo, con los cosméticos. En ese caso vas a perder el tiempo si se lo estás mostrando a hombres de 18 o de 25 años. Te compensa más enseñárselo a mujeres a partir de los 40, ¿no? Bien, o productos anti-envejecimiento. Toda la publicidad en Internet funciona de esta manera. Así que estos datos son fundamentales porque permiten segmentar la publicidad. Así que si el gobierno chino quiere datos sobre estadounidenses, sobre europeos, no tiene más que comprarlos en el mercado, que están ampliamente disponibles. En Europa, TikTok tiene un problema mayor gracias al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y a la Ley de Servicios Digitales, que entraron en vigor hace poco tiempo y que establecen una serie de normas mucho más estrictas para la privacidad del usuario y para la moderación de contenido. El director general de TikTok, que se llama Xu Zhiqiu, así es como, bueno, así creo que es más o menos así como se pronunciará, que este hombre estuvo en Bruselas hace poco tiempo, la semana pasada, se reunió con personal de la comisión para asegurarles y jurarles y perjurarles que su empresa, que ByteDance, cumplirá con la normativa. Les dijo que no se preocupasen, que eso estaba hecho. Bien, no debió de ser muy convincente este hombre, porque creo que fueron 2 días después la comisión anunció que sus empleados no podrán utilizar TikTok en sus terminales corporativos, nada más. Y les dijo, como os comentaba antes, que en sus terminales privados, si utilizan TikTok, se pueden despedir de las aplicaciones profesionales. El Consejo Europeo está pensando en hacer lo propio y entiendo que luego vendrán otras instituciones europeas, como puede ser el caso del Parlamento. El problema, por lo tanto, no son los datos, como se tiende a pensar siempre que se habla de TikTok o de estas aplicaciones, ¿no? Es que capturan datos por aquí, los recopilan por aquí y los venden por allá. Sí, evidentemente eso es un problema y pueden estar incumpliendo las leyes, como es el caso del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Pero ese no es el principal problema. Esos datos muy a menudo están ya disponibles, con o sin TikTok. Estamos volcando continuamente datos personales en la red
Y ahí arriba sobra gente que los recoge, los procesa y los vende. Si queremos evitar esto de, paralizarlo por completo, interrumpirlo por completo, nuestro volcado de datos a la red, tenemos que dejar de utilizar Internet o hacer un uso tan superficial que nos quitaría de todas las ventajas que tiene el uso de Internet. Lo cual, yo no sé, yo evidentemente por mi trabajo no podría permitírmelo, pero la mayor parte de nosotros, por lo menos para la mayor parte de trabajos, requieren uso de Internet. No hoy por hoy en nuestro mundo. Tienes que vivir de manera, digamos, muy natural y muy desconectada para que puedas ganarte la vida sin conectarte a Internet. Así que aquí no solo los datos, que ya digo, son un problema, pero no es lo principal. El problema de TikTok es su tamaño. Si TikTok tuviese 1 millón de usuarios, no pasaría nada. Sería una aplicación hiperminoritaria. Utilizarían 4, 1 millón, que en Internet es lo mismo que decir 4, y ya está, y nadie se hubiera fijado en ello. Habría unos cuantos que subirían vídeos, otros los verían y ya está, y se quedaría ahí. El problema es su tamaño y también el tipo de servicio que da. Y por lo tanto, por el tipo, los vídeos cortos y el tamaño que tiene, los 1.500 millones de usuarios, pues tiene una enorme influencia y puede ejercer mucha influencia. En Estados Unidos se estima que hay 140 millones de usuarios de esta aplicación. Ojo, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes a día de hoy. Luego, haciendo un cálculo rápido, pues esto es más del 40%, creo que el 41 o el 42% de la población tiene instalado TikTok en su teléfono. Algunos lo utilizarán más, otros menos y otros nada, pero instalado en el teléfono está. En Europa tiene TikTok 125 millones de usuarios. Y el porcentaje sobre el total de la población en Europa, quiero decir la Unión Europea, es algo menor, es un 30% aproximadamente, porque la Unión Europea tiene 440 millones de habitantes. Que llega a mucha gente, a muchísima gente en Europa, siendo menor que en Estados Unidos, es que estamos hablando de 1/3 de la población. Y llega a mucha gente, especialmente jóvenes, como os decía antes, en torno al 70% de los jóvenes en Estados Unidos tienen TikTok en su teléfono, aunque de un tiempo a esta parte ya no son tan jóvenes. Es decir, yo mismo soy usuario de TikTok, aunque sea de forma profesional y no tengo nada de joven, pero es que veo muchas cuentas, sigo algunas cuentas que son amigos, conocidos, que tienen mi misma edad o incluso son más mayores y algunos están teniendo mucho éxito. Así que en este punto, China, aparte de trabajar con los datos, puede obligar a TikTok a censurar temas delicados. Esto es una posibilidad. Puede, censurar ciertos tipos de contenidos que no le interesan. Puede influir en el discurso político. En países muy lejanos, dentro de la Unión Europea o de Estados Unidos o de Hispanoamérica. Teniendo en cuenta que la base es tan grande que dentro de Estados Unidos hay el 40% de la población tiene TikTok en su teléfono, pongamos por caso que lo utilizan de manera, no lo sé, masiva, ¿no? Que están todos los días con los ojos pegados a la pantalla, al 20%, estamos quitándole la mitad. Poder llegar al 20% de la población de un país, en fin, ni el New York Times, ni la CBS, nadie llega tan lejos y de manera tan insistente como puede hacerlo una aplicación de éxito. Bueno, de hecho aquí estoy hablando en condicional, como si esto pudiese suceder. No, es que esto se ha hecho ya. Es que TikTok ya lo ha hecho. TikTok admitió ante el Parlamento británico, esto fue en 2020, si mal no recuerdo, que ocultó algunos vídeos sobre problemas que se estaban dando en una región china, la de Xinjiang, y lo que el propio gobierno chino estaba haciendo allí con los uigures. La empresa asegura, por supuesto, que eso ya no lo hace, pero claro, nadie termina de creérselo. Porque cada vez que dicen una cosa, luego se descubre, de manera directa o indirecta, que es mentira. El mayor problema de TikTok es que el contenido queda a discreción de una empresa cuyo personal puede ser coaccionado por el gobierno chino. Bueno, muchas veces ni coaccionado. Entrégame estos datos, entrégame tal cosa, o haga tal cosa, o incorpore tal función en el algoritmo para que los vídeos que se muestren en tal o en cual país sean estos que yo digo, o se oculten. El riesgo, por supuesto, es mucho mayor para toda la diáspora china, ¿no? Los chinos que no están de acuerdo con el gobierno del Partido Comunista, ¿no? Que podría, evidentemente, pues, ser represaliada con mucha más facilidad. Luego, parece atractivo prohibirla, como os digo, y así, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no sería algo tan fácil y mecánico. En el mejor de los casos, la prohibición de TikTok por parte del Congreso de Estados Unidos sería ineficaz. En el peor de los casos, es decir, no sería para nada. En el peor de los casos, una prohibición obligaría a los países occidentales a adoptar una tecnología de censura como la de China, o crear directamente un sistema igual. El enfoque más simple, que es el que defienden algunos, sería prohibir la aplicación
en el TikTok, vamos, en las tiendas de aplicaciones, la Application Store, que de Apple o la de Android, ¿no? La de Google, el Google Play creo que se llama. Pero esto evidentemente pues interrumpiría en el acto las nuevas actualizaciones, las nuevas descargas. No habría nuevos usuarios que podrían acceder a través de eso. Pero eso no impediría que los occidentales instalasen TikTok en sus teléfonos si quieren hacerlo. Podrían obtenerlo en otras partes del mundo. Los usuarios de Android lo tendrían más fácil, ya que Apple mantiene un control algo más duro sobre qué aplicaciones están permitidas en sus teléfonos, por lo que los usuarios de Apple, aunque quisiesen, si quisiesen también lo podrían hacer. Harían el jailbreak famoso a sus terminales y el asunto resuelto. Pero es que aunque no pudiesen instalarlo de ninguna manera en sus móviles, seguiría siendo accesible desde los navegadores de Internet, ya sea en un teléfono o en un ordenador. Siempre que el sitio web de TikTok esté alojado en servidores fuera de los Estados Unidos o de Europa, la prohibición no afectará al acceso mediante el navegador. Otra opción sería la que propuso Donald Trump en 2020. Es decir, prohibir que las empresas occidentales, en el caso de Trump las estadounidenses, hagan negocios con ByteDance. Esto cerraría el acceso a TikTok en la tienda de aplicaciones, por supuesto, y también retiraría ByteDance los recursos que necesita para ejecutar TikTok. Las redes de distribución de contenido y de las de computación en la nube pues ya no distribuirían los vídeos cortos, ni recopilarían datos de sus usuarios, ni ejecutarían análisis de datos. Los anunciantes occidentales, y esto es fundamental, ya no podrían contratar publicidad con ByteDance y TikTok dejaría de ser un negocio en Estados Unidos y en Europa. Pero aún sería accesible desde los navegadores, no lo olvidemos. TikTok es una de las aplicaciones más populares jamás creadas. Habría una enorme demanda de soluciones alternativas. ByteDance podría trasladar sus servicios a México, a Turquía. Los vídeos se cargarían, eso sí, quizá un poco más lento, ¿no? Pero para muchos usuarios sería algo aceptable. La publicidad se podría contratar en esos países sin pasar por Europa, por Estados Unidos. Podrían también prohibir su uso directamente. Es decir, convertirlo en algo clandestino, como el alcohol en tiempos de la ley seca. Pero es que eso va contra los principios fundacionales de las democracias occidentales. Además, no hay un sistema que permita prohibir sitios que no gusten al gobierno. Una prohibición total del uso de TikTok requeriría un cortafuegos como el de China, o entregar poderes especiales al gobierno para obligar a los proveedores de contenido a censurar todo su tráfico. Aquí eso sería abiertamente ilegal y no duraría mucho una ley como esa. La tiraría un juez en cuestión de días. Si el gobierno impone la censura en una cosa, puede imponerla en otras, así que deberán conformarse con que los datos se gestionen aquí asumiendo el riesgo que ello conlleva. Lo contrario sería cerrar la sociedad, y no creo que compense una cosa por la otra, sinceramente. Al igual que no se pueden poner puertas al mar, tampoco se pueden poner puertas a Internet. Para los más celosos de su intimidad, creo que lo mejor es que se abstengan de utilizar ciertas aplicaciones tipo TikTok, Instagram o Facebook. Un consejo, creo yo, innecesario, porque supongo, creo que con buen criterio, que ya lo hacen. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Sonia, que pregunta por el caso mediador. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, espero que estés muy bien, a pesar del frío de Madrid. Y nada, quería darte las gracias por todo tu trabajo, darte la enhorabuena por el trabajo tan excelente que haces. Y bueno, estoy enganchadísima a tus vídeos, lo que siempre te digo. Mira, no sé si has tenido ocasión o tienes pensado hablar, o si has hablado en algún momento y yo no lo he visto, sobre el caso este de corrupción de Canarias, que algunos congresistas, algunos parlamentarios del PSOE están también implicados. Y bueno, no sé si tienes pensado hablar sobre este tema, sobre el caso mediador y demás. Yo lo he estado así mirando por encima, pero tampoco he tenido mucho tiempo para profundizar. Así que, bueno, pues no sé, si preparas algún vídeo de estos, pues bueno, me encantará verlo, bueno, como el resto de vídeos que preparas. Nada, reiterarte que muchísimas gracias por tu trabajo y bueno, y que espero que estés muy bien. Bueno, un saludo. No te puedo decir mucho sobre este caso, Sonia, pero tampoco lo he investigado ni lo he estudiado a fondo, más allá de lo que he leído en el diario El Mundo los últimos días, que es quien mejor lo ha llevado. El caso se encuentra en investigación en estos momentos, es un caso de corrupción muy sencillo, muy prototípico, ¿no? La trama está formada por un diputado del PSOE, un empresario, el sobrino del diputado, que tenía, mejor dicho, un alto cargo en el gobierno autonómico de Canarias, era director general de ganadería, creo recordar, y un guardia civil jubilado.
jubilado. Según se desprende de la investigación, la trama solicitaba sobornos a empresarios canarios para mover influencias y mover cables en Madrid y facilitarles las cosas, es decir, evitarles inspecciones y conseguirles subvenciones. Una vez tenían el dinero en la mano, pues se lo gastaban en comprar voluntades, se lo metían en su bolsillo, obviamente, y también en celebrar ruidosas fiestas en clubes de alterne, bien regadas de alcohol, cocaína, prostitutas, en fin. También se hacían algunas fotos que han sido publicadas por la prensa. Creo que las fotos las hacía el empresario, que es quien ha destapado toda la trama. Vamos, una cosa muy chabacana y diría que hasta desagradable. El tema, como digo, está sujeto a investigación judicial. Luego todos los procesados son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Son presuntos corruptos, por decirlo brevemente. En el caso de que sean condenados, que no lo sabemos aún, pues tendrán que cumplir las penas que dicte el juez. Pero claro, al haber aquí un diputado del PSOE involucrado en este asunto, diputado nacional, que ni siquiera es un diputado regional, el partido del gobierno necesita dar una explicación. Por de pronto, el diputado en cuestión, Juan Bernardo Fuentes Curvelo, se llama, ya no es tal. Dimitió hace unos días y entregó el escaño. Pero mientras la trama estuvo en activo, seguía siendo diputado del PSOE. No es que fuese diputado del PSOE, no sé, hace 10 o 15 años y luego ya se metiese a este tipo de negocios turbios. Es que era diputado en ejercicio mientras esto ocurría. Esta diferencia es fundamental. Luego hay otro elemento. Y es que la trama presumía, en sus conversaciones telefónicas que se han filtrado a la prensa, de tener vara alta, es decir, de contar con el favor de algunos senadores y secretarios de Estado, todos evidentemente del Partido Socialista, así que el asunto se podría complicar bastante. Es curioso, pero Pedro Sánchez llegó al poder hace casi 5 años hablando de la corrupción, ¿no? Y diciendo que el Partido Popular era el único partido corrupto de España, ¿no? Bien, pues vemos que no es así, una vez más. No nos pilla de sorpresa. Los casos de corrupción son tan numerosos dentro del PP como dentro del PSOE. Bien, seguimos con Alejo, que nos habla de la solución que ha encontrado Nayib Bukele para poner coto a la inflación. Una solución, la verdad sea dicha, no muy ingeniosa y tampoco muy novedosa. Hola Fernando, te vengo a contar una iniciativa que estamos tardando en importar a España. De verdad, esto es lo que necesita este país. Pues resulta que la inflación se está sintiendo bastante en los países más pobres, como todos saben, ¿no? El Salvador está sufriendo un poco por la inflación que ya lleva 2 años y no para de subir. Y pues el gobierno ha tomado cartas en el asunto. Ya sabemos que nuestro excelentísimo gobierno está muy preocupado por la seguridad alimenticia de la población y ha puesto en marcha una iniciativa que se llama agromercados y la está publicitando como que para que los productores locales lleguen y vendan sus productos a bajo precio para garantizar la seguridad alimenticia de la población. Y claro, esto suena muy bonito, pero el problema es que productores locales en El Salvador no hay muchos. Hay muy pocos y son insuficientes. Y esto se da porque no solo el gobierno actual, sino que buena parte de los gobiernos anteriores, diré aproximadamente 20 años, que la producción nacional está estancada en el sentido de que el PIB crece muy poco, crece básicamente con la inflación y a base de remesas. Entonces, aunque los productores nacionales lleguen y vendan sus productos en estos agromercados, la cantidad de producto no es suficiente. Entonces se da la situación de que el gobierno de Nayib Bukele ha inventado un sistema que es revolucionario realmente, no lo habíamos visto en otro país del mundo. Y es básicamente empezar a racionar la venta de producto. Tienes que llegar con tu documento de identidad, porque sin documento no te venden. Y compras un cartón de huevo por persona, 1 litro de leche por persona, cosas así. Está limitado la venta a un cartón de huevo por persona, por ponerte un ejemplo, y a máximo 2 por familia. Entonces, y la gente te lo defiende y te dice, no, pero es que si no la limitamos, viene un distribuidor, compra 30 cartones y después nos los vende más caros. Y es como, claro, caballero, pero es que así funciona la distribución de alimentos. Tú compras al por mayor y vendes al por menor en tu localidad, en donde tengas tu tienda. Entonces, y así, ¿qué beneficios tiene? O sea, te ahorras la ida al agromercado, te ahorras el coñazo de
de no tener coche y tener que ir a comprar en bolsa, venirte en transporte colectivo, cosas así, o sea, pero ellos satanizan la distribución, ¿no? Entonces, al parecer la iniciativa está siendo un éxito porque la gente está encantada, te lo defienden a capa y espada. Bueno, también hay oposición, no te miento. Hay gente que te está diciendo que nos vamos a convertir en Cuba. Y quizás no sea tan radical el asunto, pero yo considero que la distribución por cartilla de racionamiento sí que los cubanos tienen algo que decir respecto a eso, ¿no? Pero bueno, así va el país. Fernando, un saludo y un abrazo. Ten en cuenta, Alejo, que Nayib Bukele, bueno, y todo El Salvador tienen que soportar la inflación importada, es decir, la importan de Estados Unidos porque el país está dolarizado. No pueden hacer nada allí para frenar eso, salvo confiar en que la Reserva Federal haga su trabajo. Pero aún así parece que Bukele no entiende la naturaleza íntima de la inflación. Seguramente porque si la entendiese tendría que confesar su impotencia, cosa que a Nayib Bukele, una persona que cree tenerlo todo bajo control, pues no le interesa reconocer. La inflación es un fenómeno monetario y se debe a la pérdida de valor de la unidad monetaria, en este caso el dólar estadounidense. Los precios suben como consecuencia de la pérdida de valor de esa unidad monetaria. No suben porque los comerciantes sean unos egoístas ni unos acaparadores, sino porque los dólares que reciben de los clientes cada vez valen menos, seguramente porque se han emitido de más. Así que esta idea que ha tenido de racionar es casi tan antigua pues como el propio mercado, y la verdad nunca ha funcionado. Para controlar los precios, si quieres que los precios bajen, respeta tu moneda. Ya está, porque el problema no es que falte mercancía, el problema es que sobra dinero en el circuito. El dinero vale menos y las mercancías y los servicios valen más, o mejor dicho, cuestan más. Vamos ahora con Nacho, que nos habla de algo que comentaba yo la semana pasada, la comentaba aquí en la Contracrónica, sobre las ideas políticas y las personas que las profesan. Saludos, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico. Y ahora me gustaría comentar algo sobre lo que te has pronunciado a raíz de una pregunta de un contraescucha que te preguntaba por tu paso por el Foro Apache y la Tuerca. Y bueno, yo entiendo que hay gente que piensa diferente, de hecho yo tengo amigos y tal que piensan diferente, incluso con bastante formación. Y bueno, pues entiendo hasta cierto punto que sí, que hay que tolerarlos, efectivamente, no, la persona es una cosa y las ideas son otra. Pero claro, esas ideas pueden hacer un daño terrible. Y yo ya no lo veo tan claro a nivel de políticos y de gente con intelectuales con mucha influencia o influencers de las redes que sabes que están mintiendo, que están tergiversando la verdad, que están siendo falaces y que tienen unas ideas que son terribles. Porque, como decía, no sé si fue Miguel Anso Bastos o tú mismo, no me acuerdo, algún intelectual liberal que decía se puede tener un sistema comunista o comunero y extremo de este tipo en un sistema liberal. En un país absolutamente liberal tú puedes compartirlo todo con 1.000, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de personas si quieres, o dos o tres. Si se juntan todos pueden hacer un sistema comunal, como una secta, y en la que todo esté dividido y todo esté compartido, etcétera, etcétera. Pero no así a la inversa. Entonces, estas ideas de comunistas, de Pablo Iglesias, de Rejón y de toda esta gente, son muy peligrosas y te pueden hacer mucho daño. Estas ideas son las que te podrían obligar a ti a tener que volver a inmigrar a Portugal, bueno, a ti, a mí y a todos. Dejarnos sin jubilación, condenarnos a la miseria en el país, o el caso de alguno tenga hijas, a tener que acabar como jineteras, como las jineteras de Cuba. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, bueno, no podemos ser violentos ni llevarnos mal con la persona porque tenga ideas equivocadas, pero quizás con la clase intelectual, no sé yo hasta qué punto se puede ser amigo de alguien que sabes que es intrínsecamente malvado, aunque luego en su vida privada decían que Hitler era muy bondadoso con sus perros y con su... Pero luego era un ser malvado. Entonces ahí tengo mis dudas morales. Probablemente muchos asesinos en serie, bueno, probablemente no, está demostrado que son capaces de tener una máscara y ser bondadosos, afables y tal, y luego ser, pues eso, un asesino en serie. Y lo mismo se me ocurre con gente, hablaban de Pablo Neruda, el poeta del amor, que luego tuvo una hija a la que no reconoció, creo, y a la que no ayudó, y una hija con problemas, y una pareja, una mujer a la que dejó abandonada, en fin, es el poeta del amor, pero también es una persona objetivamente malvada o inmoral, no sé cómo calificarlo.
ahí es a lo que me refiero, que dice, bueno, es que tolerar a toda esta gente, sé que el sistema democrático hay que tolerar a Bildu y también a la Falange, que eso no lo aceptan ellos. Pero es peligroso, porque si ellos ganan, se acaban tus libertades. Si Pablo Iglesias y Podemos pudiera, he escuchado a alguno decir que no es un partido comunista, no es hasta que no tienen el poder absoluto. Si tienen poder absoluto, sería la ruta que tuvo Venezuela o Cuba previamente. Bueno, no sé, a ver si los contraescuchas y tú, por supuesto, pues dais vuestra opinión. Los intelectuales, por regla general, suelen ser unos miserables en el plano personal. Esto ya lo abordó Paul Johnson hace muchos años en uno de sus libros más famosos, que se titula así, se titula Intelectuales, en el que, bueno, pues aborda de forma breve la biografía personal de intelectuales muy reputados. Empieza con Rousseau, por ejemplo, luego continúa con Karl Marx, Bertolt Brecht, Bertrand Russell, ¿quién más está? Bueno, hay un montón de ellos, Ernest Hemingway también está. Bien, pues se expone como, a pesar de que querían muchos de ellos liberar a la humanidad de sus cadenas, luego en lo personal pues eran unos egoístas y a menudo muy tóxicos para todos los que tenían cerca. Amaban a la humanidad sí de manera general, pero luego a su mujer o a sus hijos nunca les prestaron demasiada atención o directamente les hicieron daño. Los intelectuales juegan en otra liga. Les pasa algo parecido a lo de los políticos. Solo piensan en sí mismos y son completamente incapaces de ponerse en el lugar del otro. Es decir, carecen por completo de empatía. En muchos casos son psicópatas. No todos, pero en muchos casos es así. Pero claro, no toda la gente de izquierdas es intelectual. De hecho, la inmensa mayoría es gente normal que simplemente está equivocada. Lo mismo le sucede a la gente de derechas, ¿eh? Mira, yo cuando veo a un falangista de esos que pululan por Twitter se me antoja muy parecido a un podemita. Y no solo en las soluciones mágicas que propone, sino en la ingenuidad con la que vende el recetario y lo convencido que está de él. No sabe que es mentira lo que dice. Si lo cree a pies juntillas, créeme, Nacho, de verdad lo cree a pies juntillas, cree que esto es así, se ha persuadido, se ha convencido y bueno, pues lo vende como una solución real y que va a funcionar sí o sí. La capacidad de autoengaño del ser humano te diría que es infinita. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del primer año de guerra en Ucrania. José se ha acercado a Kiev para exponer ante el mundo que él está dispuesto a que los ucranianos sigan muriendo tratando de recuperar su territorio, ya que sigan empobreciéndose aceleradamente para evitar ser sometidos por Rusia y poder ser indefinidamente dependientes de Occidente. Vladimiro puede deducir de este mensaje que salvar su puesto en la salida de la desastrosa campaña ucraniana va a ser aún más caro de lo que hasta ahora ha sido. José y Vladimiro ven el año 1 como el primer año. Y eso, sea o no sea finalmente cierto, es en todo caso malo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, la última del mes de febrero. Mañana estaremos ya en marzo, 1 de marzo, porque los meses empiezan siempre por el día 1, nunca por el día 2. Aunque en el caso de marzo ya podrían empezar por el 21, porque significaría que estamos en primavera. Muy bien, bromas aparte, mañana estaré de vuelta, así que aquí os espero. Hasta mañana.